Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre donde el sacerdote canta. Tengo hambre, sed de justicia, solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro puedo ver. Pásame la muchedumbre donde el sacerdote canta. Tengo hambre, sed de justicia, solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Gloria a Dios. Muy buenas tardes, bienvenidos. Jime Traxante, Dios te bendiga, querida. Dios te bendiga y que sea justicia, querido amigo, que sea justicia sobre la causa de nuestro amigo querido, Pastor Traxante. Carmen de Biasi, Dios te bendiga, querida. Muy buenas tardes. Teresita Verbari, bendito Dios, gracias por la vida de mis hermanos queridos, mis amigos. Daniel Omar Godoy Pini, querido Dani, Dios te bendiga, querido. Una bendición poder compartir. Silvina Turm, Dios te bendiga, bendiciones. Muchas bendiciones. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo así mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración, Hijo de Dios. Recibe hoy toda la gloria, la honra y el honor, Hijo de Dios. Recibe hoy toda la gloria, la honra y el honor. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti hoy, mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti hoy, mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me
tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Dios bendiga Ana María, Silvina Turm, Dios bendiga, muchas bendiciones. Huel Cardoso, Baigorria presente, Dios te bendiga, querido Huel. Saludo a la familia, muchas bendiciones, muchas bendiciones. Muy agradecido. Ayer me he pasado todo el día respondiendo mensajes, contestando a los saludos por mi cumpleaños. Les agradezco a cada uno sus recuerdos, sus cariños, las canciones que me cantaron. Me cantaron canciones de feliz cumpleaños de distintas maneras, de distintas formas, pero muy agradecido. Una muestra verdaderamente de cariño, de amor, y que llenan el alma, llenan el espíritu y alienta a la vida, ¿no? A seguir conectado, buscando del Señor, buscando de su presencia, buscando de su amor. Por eso muy agradecido. Y si a alguno no le respondí, si a alguno no le agradecí el saludo, bueno, sepa disculparme, pero en un momento llevaba contabilizado más de 1200 mensajes, así que es muy difícil llegar a contestar todos, pero agradecido, muy agradecido a cada uno de los que se tomaron el trabajo de acordarse de este pastor. Muchos me hicieron saber sus anhelos de oración, lo que estaban orando por nuestras vidas. Agradecido, realmente muy agradecido. Y bueno, y estamos acá para tiempo de bendecir, o sea, bendecirnos con la lectura de la palabra, con el compartir un pensamiento y transmitir vida. Transmitir vida, porque la vida en Cristo es verdaderamente lo que nos bendice, lo que nos anima, nos alienta, nos sostiene. Estamos sostenidos por el poder de su palabra, por el poder de su presencia. Toda bendición que recibimos es impartida por Él y nos llega a través del Espíritu Santo, a través de sus ángeles. Dios tiene sus maneras de comunicarnos su presencia, tiene su manera de hacernos sentir que Él está presente en cada cosa, y también nos alienta a la fe, a la batalla, al enfrentar las situaciones en fe. Hoy me escribía una querida hermana de Mendoza, Mónica, pidiendo oración por su familia, que estaban en una situación de una deuda muy grande, y ella misma recibió un accidente, por lo cual no las puede estar ayudando, asistiéndolo, porque está con puntos, imposibilitada a través del accidente Y bueno, así nos llegan permanentemente pedidos de oración. Nuestra iglesia, la Iglesia Metodista, tenemos un grupo de oración acá en Rosario, y donde vamos trasladando todas estas cargas, presentándola, y hay un grupo de hermanas y hermanos que se encargan todos los días de estar orando por estas cosas. Así que les bendecimos a cada uno, y esperamos que podamos ser instrumentos de paz, instrumentos de amor, instrumentos de bendición en las manos del Señor, porque para eso estamos haciendo estos espacios de predicación. No es para polemizar en teologías, no es para polemizar en posturas doctrinales, nunca esa es mi intención. Por eso cuando me envían mensajes directos así al aire, no los contesto, porque no estoy en esa postura en estos videos. Pero sí, cualquiera puede pedirme el teléfono, yo le comparto mi teléfono y lo charlamos. No es que le esquivo a la respuesta, sino simplemente respetar este espacio, que es un espacio de oración, de predicación, de compartir experiencias de vida y compartir la palabra viva, eficaz del cada día. Por eso vamos leyendo el Evangelio, y lo que vamos encontrando en él vamos compartiendo. Y siempre desde un punto. Lo hicimos una vez a través de
de ver los hechos de la gracia en este Evangelio de San Juan, ahora estamos viendo los hechos de la fe, que están dentro de esa misma gracia de Dios. No es que una cosa está desconectada de la otra, pero vamos viendo los aspectos de la fe, cómo se fue manifestando la fe en las distintas etapas de Jesús y en las distintas etapas de sus discípulos. Y hoy vamos a ver un pasaje muy interesante que está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, continuando el que habíamos comenzado a leer. Lo habíamos dejado en el versículo 18 y vamos a seguir leyendo a partir de San Juan capítulo 13, versículo 19 en adelante. Continuando la lectura como la venimos trayendo de párrafo a párrafo, de título a título y bueno, y así hasta terminar todo el libro de San Juan. Después, Dios mediante, Dios nos dirá qué hacer con otros libros de la Biblia. Desde ahora se los digo antes que suceda, para que cuando sucedan, crean que yo soy, dice Jesús. De cierto les digo, que el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Es muy fuerte esto que está diciendo acá el Señor. El que recibe al que yo envíe, me recibe a mí, dice el Señor. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Quédese con ese pensamiento. Luego vamos a hablar un poquito sobre este tema. Habiendo Jesús dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró: de cierto les digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba, y uno de los discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Y a esto pues hizo seña Simón Pedro para que preguntase quién era aquel que hablaba, de quién hablaba. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Y respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y el pan mojado se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida lo glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Un mandamiento nuevo les doy: que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en estos conocerán todos que son mis discípulos. Le dijo Pedro entonces: Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Entonces Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, Pedro, que no cantaré el gallo sin que me hayas negado 3 veces. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Este conocimiento de las cosas por suceder que tiene el Señor y que nos advierte, ¿no?, cosas permanentemente. Pero qué seguridad para nosotros, sus hijos, saber que Él nos advierte lo por venir. Él nos advierte lo por venir. Y nosotros podemos quedarnos en el discurso de las cosas morales y de las cosas que tienen que ver con tradiciones, y quedarnos a discutir ahí sobre las tradiciones y todas esas cosas. Y en un sentido, conocer las tradiciones tiene
tiene su valor, conocer la historia de las cosas tiene su valor. Pero hay cosas que dijo Jesús que aún las sigue diciendo y que no ha cambiado la esencia de lo que Él ha dicho y que no van a cambiar porque tienen que ver con la esencia del Evangelio, tiene que ver con la centralidad de su palabra. Y las cosas que están escritas, el Señor se encargó de transmitir esos conocimientos para que quedaran plasmados en el escrito, para que nosotros pudiéramos ver lo que iba a venir, cómo iba a venir. Y acá cuando Jesús le profetiza a Judas lo que iba a suceder, sucedió tal como lo dijo Jesús. Y cuando le profetiza a Pedro y le dice las cosas que iban a suceder, sucedieron exactamente como Jesús le dijo que iba a suceder. ¿Por qué? Por ese conocimiento profundo que tiene Dios de cada uno de nosotros. Nosotros no tenemos el conocimiento total de lo que va a suceder en el total de nuestra vida. Dios sí. Dios sabe cómo va a terminar nuestra existencia. Pero nosotros debemos procurar lo mejor. Debemos procurar lo mejor. Por eso acá Jesús hace una aclaración muy clara. Dice, el que me recibe al que yo envío, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Hay una aceptación que debemos tener hacia aquel o hacia aquella persona, sea hombre, mujer, que Dios envía en una misión. Y cuando esa persona es enviada en esa misión, de parte de Él, es Él el que envía. Ahora, Él respalda. Hay un respaldo que Él hace presente cuando Él envía a una persona. No es que Él envía a una persona y no lo respalda después en el hecho. Por eso es que cuando le dice a los discípulos en la Gran Comisión, ustedes vayan y anuncien este Evangelio a toda criatura. ¿Cuál era el Evangelio? Que los discípulos lo habían visto resucitado. La noticia de él era que él había resucitado. Entonces yo los envío con este mensaje, dice. Y cuando hagan uso de este mensaje, de este evangelio, van a haber señales que lo van a acompañar. Yo voy a respaldar con señales. Y si eso no sucede, Jesús mintió. Es fuerte lo que estoy diciendo. Pero si eso no sucediera, entonces Jesús mintió. Yo no creo que Jesús haya mentido. Si no sucede, mucha corre por cuenta de nuestra responsabilidad cómo enfocamos el hecho de la fe. Porque cuando el hecho de la fe yo comienzo a cuestionarlo con mis razonamientos, con mi teología, con mi manera de ver, con mi manera de sentir, entonces me salgo del mandato. Cuando soy enviado con una misión para que se cumpla esa misión. Y Dios va a proveer, va a dar provisión. Por eso la palabra provisión tiene que ver con visión. Provisión. El Dios provee para la visión. Entonces Dios no va a dar una provisión para que no suceda lo que Él ha dicho que va a suceder. Sería un Dios mentiroso. Entonces el Evangelio sería en vano. En vano murió Cristo. Ahora, cuando a esa visión de Dios y a esa misión de Dios, yo le empiezo a agregar mis aditamentos, mis interpretaciones, mis maneras de ver las cosas, mi manera de sentir, lo estoy haciendo desde mi responsabilidad como ser humano. Yo soy responsable de lo que digo, de lo que pienso y de lo que expreso.
delante de Dios y que Dios me juzgue. De esto se trata. Por eso acá Jesús dice, el que me recibe al que yo envío, a mí me recibe, dice el Señor. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió a mí. A él lo envió el Padre. Y esto está libre de toda interpretación, es una cuestión de obediencia, de decisión del corazón, de ser obediente a su palabra, que es lo que hace manifiesto el hecho de la fe. Y acá no hay cuestión de culturas, no hay culturas de por medio, o lo creo y lo obedezco, no lo creo o no lo obedezco. Es una cuestión de decisión del corazón. Es una actitud hacia el Padre que envió a ese Jesús, que me dice a mí que el pastor o la pastora o el amigo o el hermano o el niñito que él envió a decirme una cosa, lo envió él. Porque Dios tiene distintas maneras de manifestar su palabra a través de las personas. No es exclusividad únicamente de los pastores, únicamente de los iluminados, no. Dios me puede hablar a través de un burro, inclusive. Pero si Él lo envió, yo debo escucharlo. Ahora, ¿cómo escuchar la voz del Espíritu Santo en otra persona si no reconozco la voz del Espíritu Santo en mi persona? La vida nos da ejemplo de esto. El bebé cuando nace no sabe hablar. No sabe razonar todavía, pero sí sabe una cosa, reconocer la voz de aquel que le habló y de aquella persona que le habló por 9 meses mientras estaba en el vientre de su madre. Y cuando lo escucha, una vez nacido, lo reconoce. No sabe lo que está diciendo, pero lo reconoce por el sonido de su voz. Entonces una persona que le permite al Espíritu Santo que llene su vida, llega un momento que reconoce la voz del Espíritu Santo. Y cuando alguien le habla, cuando el Espíritu Santo le habla a través de otra persona que Él envió, el Espíritu reconoce si esa doctrina es de Dios o no es de Dios, esa enseñanza es de Dios o no es de Dios. Y toda enseñanza que quiere centralizarme en el hecho de las personas, en el hecho del mensaje del mundo, en el hecho de las cosas que suceden en el mundo, y me quiere centralizar en eso, no es la voz de Dios. Dios nunca me va a querer centralizar en lo que no es Dios. El Espíritu Santo siempre, siempre nos va a enseñar a glorificar al Padre y al Hijo. Porque es misión central del Espíritu Santo. Y el que conoce el Espíritu Santo sabe que lo que estoy diciendo es sí y amén, así, porque Dios no miente. Si no, Dios mintió. Y si Dios mintió, cerremos la Biblia, apaguemos el video y salgamos de fiesta, total, Dios no existe. Hagamos la que nos parece. Por eso Jesús le advierte a Judas, le dice lo que le va a suceder y le dice lo que le va a suceder a Pedro. Los dos pecaron. Los dos lo negaron. Los dos manifestaron algo. Manifestaron lo que creían. Judas creía del Cristo una cosa y esperaba del Cristo esa cosa. Y él quería que fuese a su manera. Él esperaba el libertador militar, el libertador del imperio romano. Él esperaba el Cristo guerrero, él esperaba el Cristo rey acá en la tierra. Eso esperaba Judas. Y su manera de ver, y su manera de pensar, y su interpretación de las cosas lo llevó a cometer la atrocidad que cometió de traicionar a Cristo. No fue el escuchar la voz del Espíritu Santo precisamente. Escuchó su interpretación, su teología, su manera de ver.
No escuchó al que lo había enviado el Padre. No escuchó al que lo había enviado. Porque por 3 años les estuvo diciendo cómo era la cosa. Y venía diciéndole que era como estaba escrito. Está escrito. Obedezcan a lo que está escrito. No le agreguen ni le quiten. No le sumen interpretaciones. Está escrito. Hay cosas fundamentales del Evangelio que están escritas y se van a cumplir como están escritas. El otro también lo negó, Pedro. Pero Pedro tenía otra visión del Cristo. ¿Era un hombre débil? Sí, fue débil. ¿Tuvo miedo? Sí, tuvo miedo. Cuando lo acorraló el miedo, afloró la carnalidad de Pedro. No era tan valiente como él creía que era. Él pensaba que era valiente. Pero cuando las papas quemaron, lo negó 3 veces y en una de las veces que lo negó, lo insultó. Y a los dos les sucedió algo. Judas tuvo remordimiento. Se dio cuenta que había metido la pata. Pero era tan grande el orgullo que movía su corazón, porque ya Satanás le había ganado su corazón, que en lugar de volver a Jesús y pedirle perdón a Jesús, fue a devolverle la moneda a los sacerdotes. Quiso deshacer el hecho con otro hecho, pero con otro hecho que él decidió hacer, según su manera de ver, según su interpretación y su manera de ser. Escondiéndose y justificándose detrás del pecado. Pedro dice que lloró amargamente porque se dio cuenta del error que había cometido. ¿Y cuál era el error que él había cometido? No le había creído a su Señor, pero se arrepintió de no haberle creído y lloró amargamente. Y yo me imagino que el llanto amargo de Pedro sería porque no iba a tener oportunidad de pedirle perdón, porque se quedaba solito, su Señor no iba a estar. ¿Por qué? Porque aún seguía no creyendo en la resurrección. Porque Jesús muchas veces les había dicho que él iba a resucitar. Por eso Jesús pone un reaseguro en este discurso. Yo puedo no escuchar la voz del Espíritu Santo. Yo puedo equivocarme. Usted puede equivocarse. Nos puede pasar la de Pedro. Pero hay un reaseguro que nos va a llevar al Maestro siempre. Por eso Jesús les da ese reaseguro. Les dice: un nuevo mandamiento les doy ahora. ¿Quién es el único que puede dar mandamiento? Dios. Alamarás a tu prójimo, alamarás a tu Dios por sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo, a tus enemigos. Ahora Jesús le agrega otro mandamiento, relacionado con el amor también. Que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó. Entonces así el mundo sabrá que somos sus discípulos. ¿Y cómo nos amó Él? Con el amor manifiesto que tuvo cuando Pedro lloró amargamente. Con el amor manifiesto que tuvo cuando entregó su vida en la cruz por nosotros. Con el amor manifiesto que tuvo de dejarse golpear, maltratar, insultar, sufrir, padecer, por amor a nosotros. Y Él nos está diciendo: como yo los he amado, ustedes ámense los unos a los otros. Renunciando a tus interpretaciones, a tus maneras de ver. Yo puedo tener muchos sentires,
Pero el mayor amor que yo le puedo expresar a una persona y de las personas que me están viendo y me están escuchando, el mayor amor que yo puedo sentir es morirme a mí mismo en la cruz del Calvario y permitirle que Jesús te hable, que Él te hable. No mi interpretación, no mi teología, que el Espíritu Santo te hable a tu corazón, para que puedas conocer al Hijo de Dios y al Padre eterno, porque esa es la vida eterna. Que conozcamos a su Hijo, a quien Él envió, para poder reconocer su voz como un bebé. Sí, Dios no puede estarme diciendo que yo vaya y le prenda fuego a una iglesia y esté con una marcha políticamente y aprobando todas esas cosas. Nunca Dios me pudo haber dicho eso, jamás. A hacerme uno con las injusticias de este mundo. Nunca Dios me va a decir eso, jamás. Jamás. ¿Él me va a mandar a amar al mundo? Sí. ¿A todas las personas que tienen esas actitudes y ese testimonio? Sí, porque por eso vino Él, a salvar al ser humano de las cosas que se habían perdido. Y lo que se había perdido, lo que más grande y lo más preciado que el ser humano había perdido desde el principio cuando cayó y pecó, lo que perdió fue la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y el propósito de Dios es devolvernos a ese estado original de cómo fuimos creados. Y lo hizo a través de Jesús, el hombre. Por eso acá Jesús les dice el Hijo del Hombre. No dice el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Mostrando bien claro que Él estaba hablando como un hombre. Y que debía hablar lleno del Espíritu Santo como un hombre. Y que debía creer la palabra de Dios como un hombre. Todo lo que hizo Jesús lo hizo como hombre, para mostrarnos que Él era el modelo de hombre, el modelo de humanidad de Dios. Así se mostró Jesús y nos dijo, este es el modelo. Y como yo los he amado, ustedes ámense. No lo he amado a ninguno de ustedes, está diciendo Jesús, desoyendo la voz del Padre. Las cosas que yo hice, las hice como el Padre me dijo que las hiciera. No fue desoyendo la voz del Padre que estaba escrita, como Jesús obedeció a la fe. La fe se la obedece, porque es un don de Dios. No se la cuestiona. No se le hace agregado, no se le ponen interpretaciones, ninguna de esas cosas. Se la obedece. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Yo no estoy para cuestionar lo que Dios dijo. Porque reconozco su voz. Nunca el Espíritu Santo me va a llevar a negar lo que dijo el Padre. Nunca. Nunca. Por más que yo le quiera agregar mi interpretación, nunca. Porque Él quiere que me salve. Él quiere que llegue a sus brazos. Él quiere que viva en sus brazos. Sin alejarme. ¿Vio lo que pasa en la vida con los hijos? Hay un momento en la vida que los hijos toman decisiones y deciden seguir la vida. Muchos lo hacen rebelándose contra los padres a mi manera, y en la gran mayoría de los casos le va mal en la vida. Viven tropezando. Y muchos otros, a aquellos que le llaman retógrado, tonto, estúpido, ¿por qué? Porque son obedientes a su papá, a su mamá, y deciden seguir, ¿no es cierto?, a los preceptos que les fueron enseñados desde niños. Esas personas al final de su vida terminan siendo personas honradas por Dios.
Es así. El mundo nos da testimonio de las cosas que suceden. Dios bendice la familia. Dios juega su ficha a la familia. El mensaje del mundo es la destrucción de la familia. Mira el resultado del fruto del mundo. Por su fruto los conoceréis, dice el Señor. Mire el resultado. Ese es el resultado de ese discurso, de la negación de Dios. El mal en sí mismo no existe, lo que existe es la ausencia de Dios. Él no creó el mal. La ausencia de Dios hace que la cosa se transforme en mala. Porque retiro la vida. Retiro el poder de la vida del Espíritu Santo. El único que puede santificar nuestras vidas es el Espíritu Santo. No son nuestros esfuerzos litúrgicos, nuestros esfuerzos religiosos, nuestros esfuerzos tradicionales, nuestras tradiciones. Ninguna de esas cosas en sí mismas nos santifican. Lo único que nos santifica es la presencia del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está, tu vida está siendo santificada. Si el Espíritu Santo no está, estás en un problema que tiene que resolverse rápido y que es muy fácil de resolver, porque la solución es querer. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo? Cuando alguien lo pide y le cree y obedece a lo que cree. Entonces el Espíritu Santo se hace presente. Porque para eso murió Cristo. Para que tengamos ese encuentro. ¿Cuándo? Cada día. Para poder ser sus discípulos. Cada día yo tengo que ir a ese encuentro. Por eso es necesaria la oración. Por eso es necesaria la lectura de la palabra, el conocimiento de lo que está escrito, de lo que va a suceder, cómo va a suceder. Para que tengamos paz. Sabemos que va a suceder. Claro. Todos dicen, no, estamos al final de la... Mire, le digo, no estamos al final de nada todavía. Si usted lee bien la Biblia, todavía no estamos al final de nada. Esto es principio de dolores, recién estamos empezando. Faltan cumplirse un montón de cosas todavía. Hay muchas que ya se han cumplido, pero faltan cumplirse un montón de cosas. Pero entre las cosas que suceden, y que la ciencia nos dice que está sucediendo en este momento, es que los días se van acortando. Cuando fue escrita esa palabra, el que escribió esa palabra, no tenía ni un cachito así de conocimiento astronómico, astrológico, nada. Recibió una voz de Dios y dijo, los días se van a cortar. Y lo escribió de esa manera, porque Jesús lo dijo de esa manera, sin entender nada. Lo escribió de esa manera. Si usted lo piensa, en ese tiempo era una locura decir eso. Hoy la ciencia nos dice que no, que la Tierra se está acelerando y que los días se van acortando. Estaba escrito, y se está cumpliendo como está escrito, no como yo lo interpreto. Entonces, ¿cuál es la rebeldía de no estar ajustándome a lo que está escrito? Es una cuestión de rebeldía. De no querer oír la voz del Padre, de no querer oír a la voz del que ha sido enviado. Cuestión que está en nuestro corazón. Es el problema que tenían Judas y Pedro. Los dos tenían ese problema. Les costaba creer cosas. De distintas maneras los dos fallaron en la fe. ¿Pero qué los salvó? El amor. La relación de amor. A uno no le importó perder la relación de amor, al otro sí le importó perder la relación de amor con su creador y con su amador, con aquel que lo amaba. Y lloró amargamente. Por eso es que cuando Jesús resucita, lo vamos a leer en este mismo evangelio, le dice a las mujeres, díganle a los discípulos que los espero en Galilea, y a Pedro.
le hace la salvedad bien clarita. Díganle a Pedro que también a él lo espero. Todavía no habían hablado. Y el hermoso final del discurso de este evangelio es el discurso entre Jesús y Pedro, cuando Jesús le dice por 3 veces: Pedro, ¿me amas? ¿Qué había conquistado Pedro? Había conquistado el amor en su corazón, al extremo de poder entregar su vida de la manera que la entregó, porque Pedro fue uno de los que murió crucificado por amor a su Señor, creyendo en lo que está escrito. Por eso, mis hermanos, la centralidad de Cristo está en toda la Biblia. De tapa a tapa, la Biblia está hablando de una revelación. Y la revelación de Dios para el hombre está encerrada en un nombre: Jesucristo. Ahí está toda la revelación de Dios para el hombre. En su vida, en su entrega, en su resurrección, en su muerte, Él se hace presente. ¿Cuándo? Cada día. Por eso, los que están enfermos, los que están en dolor, los que están en angustia, crean a su palabra. Y algo va a suceder. Y Dios va a hablar. Y Dios va a hablar. Y yo tengo la certeza que en unos días voy a tener un testimonio referente a esto que le estoy diciendo en mi persona. Porque hoy empezó a suceder algo. Hoy tenía un turno con el médico. Y cuando fui a salir al médico, se me rompió una cubierta del auto. Y me perdí parte de la mañana solucionando ese problema. Cuando llegué había perdido el turno. Pero ahora, en este momento, no me duele absolutamente nada. Entonces estoy esperando en el hecho de la fe. No sé si voy a volver al médico. Quizás sí, quizás no. Veremos qué Dios dice. Confiando en Dios. Confiando en Dios. Confiando en Dios, no temo al futuro, confiando en Él, seguro estoy, y el que vive y siempre está conmigo, toda mi vida en sus manos dejaré. Confiando en Dios, no temo al futuro. Confiando en Dios, seguro estoy. Amén. Voy a buscar la cancioncita para acordarme bien la letra, la tengo escrita acá. Confiando en Dios, no temo al futuro, confiando en Dios. Seguro estoy, y porque Él vive, siempre va conmigo, toda mi vida en sus manos dejaré. ¿Por qué puedo decir, confiando en Dios no temo al futuro, y porque Él vive siempre va conmigo? Porque está escrito acá, y no le agrego ni le quito interpretación a eso. Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si es Dios, eso se va a cumplir y Dios no miente. Si yo creo eso, eso sucede. Para eso debo obedecer el hecho de la fe. La fe requiere una obediencia a su palabra, a su espíritu. Sea lleno del Espíritu Santo. No es una cuestión mágica, ¿eh?
No crea que es algo mágico, es algo que usted debe desear, debe querer que suceda. Es la decisión de su corazón. Usted debe decidir querer. Como debo decidir perdonar, como debo decidir amar. Son decisiones a las cuales Dios dice, sí, amén, yo estoy ahí. Eso sí lo apruebo. Dios no aprueba lo que aborrece, Dios aprueba lo que Él ama. Lo que aborrece, lo aborrece. Y lo aborrece y para Él no existe. No existe en Él. Anímese a conocer al Espíritu Santo. Es hermoso. Es tan bello el Espíritu Santo. Es tan amable. Tan generoso. No se pierda la oportunidad de conocerlo. Él es el Salvador. Déjese de creer mentiras. Alguien allá afuera le está diciendo que hay soluciones en los discursos de ellos. No hay soluciones. Lo que hay es más guerra, más hambre, más muerte. Más suplirle a los deseos engañoso de políticos y ricachones y gente que único que busca es beneficiar sus vidas. Créale al Espíritu Santo. Padre querido, muchas gracias. Muchas gracias te damos, Señor, por esta manifestación de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia. Porque con amor eterno nos has amado, Señor. Prolongaste tu misericordia sobre nuestras vidas. Y nos diste la bendita oportunidad de conocerte, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por estar, por convencerme de mis pecados. De poder ver, Señor, las cosas que te ofenden, para que a tiempo pueda revertir, Señor. No queremos perder tu presencia. No queremos perder nuestra comunión contigo, Señor. Ayuda a mis hermanos. Tráelos, Señor, a la vida, a la luz plena, Señor. Que puedan conocerte plenamente. Que sean sanos, libres de toda opresión, de todo ataque del enemigo, Señor, que viene a querer robarle su fe. Señor, sea reprendido ahora en el nombre de Jesús. Sean sanos en el poder de tu fuerza. Que las familias sean rescatadas, Dios. Oramos por cada petición que nos ha hecho llegar, Señor. Oramos por ellos. Y te rogamos, Señor, que tú les alcances con la fuerza de tu poder, de tu amor, de tu gracia. Señor, muchas gracias. Muchas gracias por este espacio, tiempo de bendecir, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites predicar el Evangelio. Gracias, Señor. Y que podemos decir tan libremente, Jesús resucitó de los muertos. Jesús está vivo. Él está presente todos los días con nosotros hasta el final de los tiempos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. El mayor seguro. Qué alegría me voy a ver a Carlitos Lucero, a Fernando Grasso ahí también, viendo el video. Los bendigo. Los bendigo. Y nos vamos a ver pasado mañana, porque mañana justo en este horario mi hijo tiene que rendir unas materias en la universidad y necesita todo el andamiaje electrónico para poder rendir esas materias. Así que nos vamos a estar viendo, Dios mediante, el viernes a las 18 horas. El Señor les bendiga.